Hermanos hondureños, después de que termine la pandemia del coronavirus, ningún país del mundo será el mismo que antes. Ninguna familia, ni ninguno de nosotros. Además del dolor que ha provocado el COVID-19 en millones de familias, en todos los continentes, matando a miles y también afectando tremendamente las economías, incluso de países de los más poderosos en la faz de la tierra, van a quedar seriamente afectados, van a quedar de rodillas. A pesar del luto, tendremos que seguir adelante, ponernos de pie, luchar para que los efectos de la destrucción económica afecten a la menor cantidad de personas posible. Mientras seguimos luchando para contener este poderoso enemigo, le solicité al Congreso Nacional y el Congreso aprobó ayer, en una sesión de emergencia, la ley de auxilio al sector productivo y a los trabajadores ante los efectos de la pandemia provocada por el COVID-19. Ese proyecto lo envié recientemente porque nuestra preocupación es proteger sus empleos a millones de hondureños. No deseamos que ningún hondureño pierda su trabajo, ni que sea suspendido de su trabajo. Para ello, debemos tomar acciones que protejan a todas las empresas, especialmente a la micro, pequeña y mediana empresa, que son las más vulnerables. Quiero explicarles a quiénes beneficia esta ley, en qué consiste, si me permiten. Las medidas de alivio fiscal son para pequeños y medianos contribuyentes. Quiere decir que se posterga hasta el 30 de junio, sin multas, sin intereses, sin recargos, todo lo que es declaración y pago de impuestos de la renta, aportación solidaria activo neto, contribución del sector social de la economía, alquileres, es muy importante, excedentes de operaciones del sector educativo, contribución social del sector cooperativo, contribución sobre los excedentes de operaciones de universidades privadas, escuelas, institutos de enseñanza preescolar, primaria y media. Todo esto se difiere hasta el 30 de junio, sin multas, sin intereses. Esta otra medida es muy importante para la micro, pequeña y mediana empresa. Quiere decir que los pequeños y medianos obligados tributarios que realicen su declaración del impuesto sobre la renta y paguen a más tardar el 30 de abril, como dice la ley, se les estará dando un descuento de 8.5%. También es importante explicar que se ha pospuesto los pagos a cuenta. En la primera cuota al 30 de agosto, la segunda al 30 de octubre, la tercera al 31 de diciembre y la declaración jurada se ha postergado hasta el 31 de julio y la información anual sobre precios de transferencia. Esto es pasar más adelante los impuestos con el compromiso de que los empresarios no nos corten los empleos, no cierren los empleos, no despidan a la gente. Entonces, para que se conserven las planillas, es decir, para que se mantengan los empleos, sin haber realizado suspensión ni terminación de contratos de trabajadores, respetando el pago de salarios y derechos, se reconoce como un gasto deducible un 10% adicional para el periodo fiscal del año 2020. Es decir, otro incentivo más que aunque pierde el Estado de ingresos, lo que nos interesa son los empleos. Todos estos beneficios se pierden en la medida que el empleador o empresario cancele o suspenda puestos de trabajo que se ha autorizado durante el periodo que dure esta emergencia. Documentos fiscales cuya fecha de emisión venzan durante la emergencia, como el famoso CAI, que puede estar bloqueado o suspendido, todo eso queda autorizado para que movamos la economía. También viene una prórroga de los plazos de presentación de declaraciones y pago de impuestos sobre ventas, en los casos de los obligados tributarios que no operen dentro de los meses decretados como estado de emergencia.
Los trabajadores mantendrán el beneficio de acceso a la salud a través del Instituto Hondureño de Seguridad Social, aun y cuando estén en suspenso las aportaciones por motivo de la suspensión de labores durante el periodo de la emergencia. Esto es sumamente importante. Fíjense bien. Apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa. Ya comenzamos a constituir un fondo de garantía con una cantidad inicial de 1.000 millones de lempiras y puede llegar hasta 15.000 millones de lempiras. ¿Por qué? Porque necesitamos auxiliar al micro, al pequeño, al mediano, para que pueda tener un fondo de emergencia y pueda accesar vía préstamos para pagar los salarios de sus trabajadores. Servicios públicos para pagar gastos operativos durante la emergencia. Por ejemplo, el tema de los alquileres. Sabemos que es duro para la micro, pequeña y mediana empresa, pero por eso, a condiciones muy especiales, muy favorables, estamos creando este fondo para que usted, micro, pequeño y mediano empresario, pueda seguir manteniendo a sus empleados y todo su aparato operativo mientras salimos de la emergencia. También acceso a capital de trabajo para levantar sus negocios y dinamizar la economía local y nacional después de la emergencia. Es decir, nos estamos preparando desde ahora para que usted pueda salir con fuerza nuevamente al mercado una vez que pasemos lo más duro de esta emergencia. Aquí viene la otra parte importante. Este fondo de emergencia para las MIPYMES lo estamos constituyendo en Banprovi y tenemos la disponibilidad inmediata de 800 millones de lempiras para los intermediarios financieros con líneas de crédito acelerado, es decir, a través de cooperativas, de organizaciones privadas de desarrollo o organizaciones financieras de desarrollo, y de esa manera, complementado con el anterior fondo de garantía que les dije, vamos a poder atender fuertemente a la micro, pequeña y mediana empresa. En el caso de un programa muy exitoso que hemos tenido, Crédito Solidario, nosotros sabemos que la gente está en grandes dificultades, porque son pequeñitas empresas, muy chiquitas. Por eso estamos ya gestionando los recursos para sostener 92,000 empleos que dependen de esa microempresa. A veces solo es la misma persona que se autoemplea. Tiene 2, 3, hasta 4 o 5, pero no los vamos a dejar solos. Por eso aquí también está esta partida. Así es de que esto es un impacto muy fuerte en los más chiquitos. Habrán empresas que no van a poder sostener a sus empleados por un tema de liquidez, por un tema del rubro al que se dedican. Pero en ese caso, hemos construido una opción para que en el momento que estén en la obligación por la condición difícil de suspender a los trabajadores, no queremos que el trabajador se quede solo. Hemos construido junto a la empresa privada y los trabajadores en el régimen de aportación laboral esta opción. Estamos hablando de una aportación solidaria de mantenimiento temporal de 6,000 lempiras por trabajador. 6,000 lempiras. Repito, en caso que esté suspendido. Por el periodo, esto va a ser mensual, 6,000 lempiras mensuales, prorrogable, y esto quiero reconocer que es un aporte entre el régimen de aportaciones privada RAP y el gobierno de la República, así como también el empresario o empleador. De tal manera que no lo vamos a dejar solo. Sigamos. Igual va a ocurrir en el sector de la maquila. Los empleados de la maquila y los empresarios normalmente no aportaban antes al RAP o al régimen de aportaciones privadas. Pero sabemos que son industrias muy fuertes y que tienen la capacidad de redefinirse rápidamente en función del cambio de la economía mundial que se viene a raíz de esta pandemia. Por eso queremos que en caso que se suspenda a un trabajador de la maquila, tenga garantizado 6,000 lempiras también mensuales, prorrogable. ¿Cómo vamos a montar ese esquema de los 6,000 lempiras por trabajador? El gobierno va a asumir la mayor parte para poderle apoyar y el empleador o el empresario de la maquila pondrá la otra parte. Pero que usted tenga esos 6,000 lempiras para sobrevivir en estos días difíciles. Todas estas medidas para salvar los empleos o para atender a las familias de los trabajadores van destinados a 450,000 trabajadores formales.
Estamos hablando que representan un impacto que el fisco nacional o la SAR no va a recibir alrededor de 6.000 millones de lempiras. Es decir, estamos sacrificando otra enorme cantidad de programas con el propósito de atender a los trabajadores y sus familias. Para que no me los corten, para que no me los corran de sus trabajos, para que se sostengan los empresarios, pero también en caso de que los suspendan, también tener esos 6.000 lempiras mensuales. Estas medidas económicas son para salvar los ingresos de las familias. Estoy convencido que esta ley no va a solucionar todos los problemas provocados por la pandemia del coronavirus. Por esa razón, seguimos trabajando en encontrar otras soluciones que impacten positivamente en la vida de usted y su familia. Y que una vez que haya pasado esta pesadilla, en cada hogar comience una nueva vida de esperanza. Quiero recordarle, en manos suyas está la salud de su familia, de sus amigos y la familia de todos, que es la familia hondureña. Por eso tenemos que ser muy disciplinados siguiendo las medidas que evitan el contagio. No me voy a cansar de repetirlo, lávese las manos frecuentemente con jabón, use gel desinfectante, desinfecte el lugar donde va a estar, asegúrese del distanciamiento de por lo menos 1,5 metros o 2, asegúrese usted de estar en su casa, si no tiene que salir, no salga. Lo que viene es muy duro, jamás lo ha vivido Honduras. Y la única manera de bajar ese impacto es que usted cumpla con su familia, con sus amigos y con usted mismo. Cuidémonos todos. Que Dios bendiga a Honduras.